Nota para nuestros oyentes. Este episodio contiene información sobre canibalismo, violencia y asesinato no apto para estómagos sensibles. Los comentarios emitidos en este podcast no pretenden dañar a ninguna persona o grupo. Los datos utilizados en los episodios son extraídos de artículos de prensa y documentales disponibles en línea. Listo. Hola, mi nombre es Nancelvi. Y el mío, Vanessa Sabati. Y esto es Criminal. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nancelvi? Bueno, Vane, hoy vamos a hablar de otro asesino, imagínate. Otro más. Vamos a hablar de otro asesino. Conocido como... El vampiro. El vampiro de Tucumán. El vampiro de Tucumán. Hoy vamos a hablar de Florencio, mejor conocido como el vampiro de Tucumán. Tucumán, para los que no lo sepan, que yo no lo sabía, es una región, es una región de Argentina. Es la capital de esta provincia, se llama San Miguel de Tucumán, y pues, se le conoce como Tucumán porque somos flojos y queremos contarlo todo. Una de las cosas que es importante como destacar de esto es que, bueno, esto es una zona del país donde, como ya sabemos, hay estaciones, hay invierno, hay verano, hay otoño, y esto es un dato importante porque tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la historia. Y aparte que Argentina, mucha gente como que no relaciona, está en el cono sur del planeta, o sea que las estaciones van al revés, ¿no? El invierno no es en diciembre como en el norte, ¿no? Más bien en diciembre hace calor allá. Así que, bueno. Diciembre es pleno verano. Diciembre es pleno verano, exactamente. Sí. Entonces, bueno, este asesino, que vamos a hablar de lo que dice la historia y después más adelante vamos a escuchar o leer otras versiones. Vivió de 1935 y a 1968, ¿no? Uh-huh. Esta persona es de la ciudad de Monteros, exacto, en Tucumán. De Tucumán. Empezó con sus asesinatos en 1950. Asesinó alrededor de 15 mujeres en su ciudad natal de Monteros, como bien mencionaste, y fue popularmente conocido como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana, haciendo alusión a su modus operandi. Y el modus operandi de este señor era que se metía por las ventanas de sus víctimas, aprovechando que, como en esa época, o en ese periodo del año, hacía mucho calor, la gente dejaba la ventana abierta, entonces, bueno, él aprovechaba y se metía en la ventana y, bueno, y ahí cometía sus crímenes, ¿no? Sí, hay un dato que es importante de hablar de Florencio, es que Florencio provenía de una familia numerosa y eran muy pobres, que esto ya parece el factor común, eran muy pobres, y desde muy niño vieron que él tenía como unos comportamientos extraños. Estos comportamientos extraños alertaron a los papás y los papás los llevaron a él a un psiquiatra. Y desde muy temprana edad se le diagnosticó con un tipo de esquizofrenia. Eso es un dato importante porque la personalidad que él generó como asesino o como supuesto asesino tiene que ver con ese tipo de esquizofrenia que tenía. Sí, Nunca recibió tratamiento porque eran muy pobres. ¿Cuál tipo de esquizofrenia? La paranoide, esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Y eso, nunca recibió tratamiento, vivían en una casa, él con todos sus hermanos, y él pues siempre tuvo conductas disruptivas. Era un muchacho extraño, o sea, hubo algunas terapias, hubo alguna medicación, pero nunca estuvo en un tratamiento constante con el psiquiatra como debía. Él después, cuando empezó a crecer, empezó a mendigar, vivir en las calles por un tiempo, porque bueno, ya no tenía el soporte de su familia, no sabía muy bien cómo tratarlo, y obviamente la esquizofrenia no tratada pues iba avanzando y cada vez era más errático. Entonces pues estuvo viviendo en las calles, mendigó, también estuvo, bueno, robaba, comía de la basura, o sea, y toda esta historia de la mendicidad que ya la sabemos que es horrible. Sí, exacto. Y bueno, también se dice que a los 15 años, y esto es un hecho no corroborado, pero bueno, eso es lo que dice la historia, parece que se coló en el cine local a ver Drácula.
Ajá. Esta película que fue estrenada el 12 de febrero de 1931. Y bueno, él sintió cierta empatía, bueno, o bastante empatía con el personaje y empezó a creerse un vampiro. Sí. Y fue ahí, eh, bueno, y ese es era su modus operandi, ¿no? Que cuando se encontraba con la víctima, primero la mataba con lo que tenía en la mano, con un palo, le daba en la cabeza. O sea, Hay una similitud con Dorancel, porque él también las inmovilizaba primero exacto. con un golpe en la cabeza. Y entiendo que la víctima también estaba en posición de vulnerabilidad porque estaban Sí. durmiendo. O sea, Casi siempre eran muchachas. Exacto. Bueno, casi siempre no, la totalidad eran muchachas. La totalidad, exacto. Y después, bueno, las mordía en el cuello, tal cual vampiro, y ahí quedaba, ¿no? O sea, Sí. inclusive se dice que hay evidencia de que él bebía la sangre, la sangre. Y así pasaron, bueno, hecho curioso también, que no se encontraban huellas en la escena del crimen, entonces la policía pensaba que de hecho era una persona instruida, una persona con educación que sabía qué era lo que estaba haciendo porque no dejaba huellas. Y hasta ahora yo creo que no se sabe qué pasó ahí, ¿no? Cómo limpiaba más bien, o cómo no dejaba indicios o prueba de que él hubiese estado ahí, ¿no? Hay otra cosa, que sus crímenes casi siempre los cometía en la noche. Porque argumentaban que él tenía fotosensibilidad, igual que un vampiro. Él se refugiaba en el día y salía solo en la noche, o esto es lo que cuenta la historia. De hecho, más adelante lo vemos, pero cuando lo atraparon, también lo atraparon en una situación en la que era como muy que tenía fotosensibilidad. También que él cuidaba la escena del crimen, que los policías ya no sabían qué hacer y contactaron a la Policía Federal. Ajá, exacto. La Policía Federal. Qué risa, bueno, no qué risa, pero hay una parte de la historia que los policías están como de tenemos que atraparlo, sí, lo vamos a atrapar, y están en esta lucha buscándolo, y el hombre andaban como el gato y el ratón. Y es como que, ay, no podemos solo, miren, tenemos este problema, vamos a llamar a otra gente. O sea, se cansaron porque no lograban dar con la pista. Bueno, pero resulta que ellos, eso fue como en 1959, ¿no? Concluyeron que todas las víctimas estaban dentro de un radio que tenía como eje central la calera del pueblo, ¿no? Exacto. Los que no saben qué es la calera, es donde es una cantera donde se saca la piedra caliza, ¿no? Bueno, había una cueva y ellos decían, bueno, aquí tiene que haber algo en la cueva. Entonces empezaron a rodear el lugar y estar pendiente a ver quién salía y quién entraba de esa cueva. Y qué bueno, señores policías federales. Lo llamamos para que hiciéramos otras cosas. Exacto. O sea, porque para sentarnos todos aquí afuera en la cueva. Sí, pero es interesante. A ver, es interesante cómo. No, porque no sabemos muy bien cómo eran las investigaciones en aquel momento, ¿cierto? Pero es como que si el tipo mataba aquí, ellos se quedaban investigando en la casa y el tipo mataba en la siguiente casa, y como que no había un patrón o sea, como un tipo de casa o lo que sea, como que era muy aleatorio. Pero saber que estaba en un mismo radio, obviamente ya les da. Pero fíjate que, o sea, la policía contactó a la Policía Federal en 1959, pero fue el 14 de febrero de 1960. O sea, 3 meses después del último homicidio. O sea, este asesino intentó dar otro golpe. De su víctima número 15. La víctima número 15, exactamente. Y fue capturado. O sea, esta gente, imagínate tú. O sea, pero yo digo, pero este tipo salía en algún momento. Salía porque tenía que comer algo. O sea, no sé. Bueno, él comía la sangre de la madre. Ajá, pero que estuvo 3 meses, ¿sabes? 3 meses. Es que ahí son, sí, bueno, ahí es donde están los huecos de la historia. Ahí es donde están los huecos de la historia. Es interesante porque la forma en la que lo agarran es como que, ay, vimos un hombre que estaba sospechosamente metiéndose acá y lo agarramos y efectivamente era él. Y es como que, ajá. O sea, como si un policía con una lupa y un sombrero estos grandes, ¿sabes? Como en las películas. Muy loco. 14 de febrero del 60. Ajá, entonces, ok, él cuando lo atrapan, ya
Él como que no ofreció resistencia. O sea, No, absolutamente no. Tenía 25 años cuando la agarraron. Imagínate tú, ya en 25 años y ya había matado 15 víctimas. Lo declararon inimputable porque le diagnosticaron esquizofrenia y después de ahí lo metieron en un hospital psiquiátrico. Espérate, hay otro dato importante. Cuando lo agarraron, no sé qué, y entraron a ver dónde estaba viviendo, y ahí encontraron, bueno, que obviamente vivía en indigencia, no era el único que vivía allí. No era el único. No era el único que vivía allí, pero el lugar en el que estaba era muy pequeño. Y dice que estaba rodeado de basuras, restos de comida, y heces también. Había heces allí también, o sea que, sí, o sea, todos los signos de alguien que está inestablemente, o sea, psicológicamente inestable allí, y no puso ningún tipo de resistencia al arresto, y cuando le dio la luz, que es el tema, él sí empezó, o sea, como a gritar, sí, o sea, todo muy pintoresco, pero eso ahí donde confirmaban que sufría de supuestamente fotofobia. Y también como, bueno, en la historia dice que no había como que un patrón temporal, ¿no? Y eso también se ve mucho con los asesinos seriales, que hay como que una época de enfriamiento, ¿no? Entre asesinato y asesinato, pero como que no tenía, o sea, no había patrón. Entonces, también por eso se hizo difícil la captura y el seguimiento de saber, o sea, qué pasaba con este asesino. Sí, en esto hay cuando él lo agarran y le hacen todo para procesarlo y tal, se dan cuenta que tiene esquizofrenia, además se dan cuenta que es una esquizofrenia que tenía mucho tiempo, que estaba muy avanzada, todo ese cuento. Y cuando lo ponen inimputable, a él también lo llevaron a un psiquiátrico, o sea, quedó recluido en el hospital psiquiátrico de San Miguel de Tucumán hasta que falleció. Bueno, entonces, fíjate, supuestamente murió después de 8 años por causas naturales. A los 33. Pero después dice, no hay registro de eso. Sí, es como las películas que se acaba la película, pero te quieren asustar. Exacto. Entonces, historia de lo que pasó ahí. Por ahí dicen que él seguía cazando animales que se acercaban a la clínica porque él quería seguir tomándose su sangre. Rumores dicen, otra historia. Rumores dicen que atacó a un paciente y un grupo de otros enfermos psiquiátricos lo sacaron y así lo pusieron a la luz del sol para que el tipo se volviera polvo. Como Drácula. Hay otro que dice que lo describen, a pesar de que ya o sea, están las fotos, las pueden buscar en internet, existen las fotos, un tipo de pelo negro, tez blanca, voy a decir como muy regular, pero muy average en su fenotipo. Pero hay quienes cuentan la historia diciendo que este tipo era rubio, ojos verdes, cabello rubio, que andaba vestido de color negro, le ponen toda la para decir que se parecía a Drácula. Sí. Cuentos hay miles, pero eso, el cuento iba por ahí. Bueno, esa es una. Después dice, otros dicen que el tipo existió, pero que no cometió ninguno de estos crímenes. Otro cuento dice que él se escapó del psiquiátrico y que todavía anda rondando por ahí. Bueno, y el hecho es que, fíjate que esta cueva donde él estaba fue demolida y se construyó una capilla, por si acaso. Porque de hecho, cuando él todavía lo estaban buscando, la gente del pueblo también hizo su búsqueda. Entonces mucha gente salió con crucifijos, salió con tal cual ajo, cacería de brujas. Ay, Dios mío. Le pidieron al cura que exorcizara el lugar así. El hecho es que tú sabes ahorita otro cuento. Sí, porque fíjate que, claro, esto es una historia que ha ido rodando por años. Si te metes en internet vas a encontrar videos, podcasts, páginas web dedicadas al cuento. Hay incluso periódicos digitales que tienen la información de este supuesto asesino. Pero el asesino no existe. O sea, esto no pasó.
¿Por qué estamos haciendo este episodio? No lo sabemos. Pero fíjate que este periodista se dedicó a la tarea, su nombre es Gustavo Rodríguez, es un periodista de la Gaceta de Tucumán, y él se dedicó a investigar el caso. Él dijo, no, mira, esto está demasiado pintoresco, o sea, hay muchos huecos en la historia, y se dedicó a investigarlo, y se dio cuenta que no era real. Lo primero por lo que se dio cuenta que no era real, es que él fue a los archivos del periódico. Él dijo, bueno, si esto pasó, ya en ese momento habían gacetas, ya en ese momento habían periódicos, boletines circulando, y todos están guardados en el archivo. Entonces él fue al archivo y no encontró, Vanessa, nada, ni medio papel donde salieran los crímenes de Florencia. Ni una sola historia pero fue, ni siquiera, al menos publicada, ninguna. Luego él dijo, bueno, no hay ninguna historia aquí, pero se trasladó a Monteros, que es el pueblo donde supuestamente estuvieron estos crímenes y tal, y qué sé yo, fue a Monteros, que queda más o menos unos 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y revisó igualito, entrevistó historiadores, revisó gacetas oficiales, boletines, periódicos de la época, y no encontró nada. Sí encontró gente que conoció a Florencio, porque la historia es mentira, pero Florencio sí existió. Okay. Y él tuvo chances de conversar con gente que conoció a esta persona, que conoció directamente a Florencio, y todo esto está relatado en una página que se llama LM Neuquén, que es un periódico de la zona, y hace una nota en el 2019, en noviembre del 2019, hizo una nota completa en el que colocaba la entrevista que le hizo a este señor, que decía que no, que realmente Florencio era un albañil. Él fue realmente un albañil de este pueblo, que le gustaba mucho el boxear, que el tipo lo conocían porque le gustaba boxear como un hobby, que fíjate tú, en ninguno de los casos dijeron que el tipo golpeado con un derechazo, ¿sí? Que era eso, que le gustaba boxear. Este señor se llamaba Arturo Zelaya, y es un señor jubilado, obviamente, un señor muy mayor, era maestro para este momento en el que supuestamente ocurrieron los casos, y dice que no, que él era simplemente un albañil. Además, este señor Arturo Zelaya le dijo al periodista que él se dio cuenta que estaba pasando porque reconoció su imagen en una foto que vio por internet o una de estas cosas, y se quedó como de, no, Florencio no mató a nadie, y fue como que se sorprendió por eso, y por eso cuando este periodista empezó a investigar, llegó a él, primero porque lo conocía, y segundo porque él sí estaba buscando desmentir el cuento. Dice que el tipo trabajaba en la construcción, que no era un tipo adinerado, obviamente, pero que tampoco era un pordiosero. Es decir, desmintió además que él era un indigente, y desmintió que él vivía en la calle. O sea, era un señor albañil regular que en sus tiempos libres iba y boxeaba. O sea, que todo este cuento nos sirvió para conocer que hay una provincia en Argentina que se llama Tucumán y que hace calor en diciembre, y que la gente no deja las ventanas abiertas porque en internet dicen que hay un asesino que le chupa la sangre a la gente. Pero realmente no hay evidencias de esto. De hecho, esta persona dice que todo lo que están diciendo es mentira, dice que tuvo mucho tiempo sin verlo y que no sabe si realmente él murió. Entonces, es un dato interesante porque este periodista también estuvo buscando la pista de dónde estaba y no lo consiguió. Entonces, otra vez más, es o hay un hueco al lado de otro hueco, pero es una buena historia para contar en internet. Dicen que el señor Zelaya aseguró que entre el 2010 y el 2011 él lo vio, sí, lo vio, y ya te dije que era docente, para una revista de la escuela normal, habló con él. Okay. Porque tiene un libro que se llama La Escuela Normal, y habló con él sobre la albañilería, y hay datos que él tiene en ese libro que se los ofreció esta persona. Okay. Lo cual es una locura. Dice que Florencio no tenía ningún tipo de enfermedad mental, y que en ese momento, en el 2011, todavía estaba vivo. Que es interesante porque dice que, bueno, el dato más
como más grande de la historia es que él era esquizofrénico. Pero este señor dice que no. Ahora, queda una incógnita. Okay. Y la incógnita es, este señor dice que no por la foto que él vio en internet. Es decir, el hombre de la foto no es el asesino. No es. Pero no hay ningún dato del asesino. ¿Sí me entiendes? Es decir, pudieron haber tomado la foto de esta persona y decir, este era el asesino. Pero esta es una persona súper, normal no es la palabra, pero regular, con una vida estable, normal en esa zona, y no estuvo nunca relacionado con ninguna de estas cosas. Nunca tuvo ninguna enfermedad mental. Entonces queda como en entredicho si hubo otra persona que existió. Sí, o sea, a mí me huele a que sí hubo un asesino, pero esta gente no sabía cómo resolver el caso y dijeron, es él y vamos a inventar aquí un personaje para que el pueblo se quede tranquilo. Eso parece. Hay otra cosa que dijo Celaya. ¿Qué dijo? El señor Celaya dijo, porque el periodista le dice, bueno, y si esto no existió, ¿cómo tú explicas que la Policía Federal vino, investigaron y lo agarraron en la cueva? ¿Sabes? El periodista Rodríguez le lanza. Y el señor le dijo, ¿tú crees que en un pueblo como Monteros, que era pequeño en ese momento, no sé cómo sea la zona ahorita, ¿tú crees que en un pueblo como Monteros va a venir la Policía Federal y no va a haber ni una foto, ni un registro en el periódico, en la Gaceta oficial de que la policía estuvo acá? O sea, la Policía Federal, y fue así como de, oh. Pero, ¿y si se perdió toda esa información? ¿Habría registros de dónde se perdió la información? ¿Cómo? O sea, porque cuando, bueno, aquí pues, eso es un buen dato para investigar, porque esto es lo que tengo entendido. Los periódicos siempre tienen una sala de archivos. Okay. Si la sala de archivos se quema, se incendia, eso siempre es noticia. Y siempre se va a saber qué archivos se perdieron. Porque eso no es como que, eso no es mi biblioteca. Ellos no apilaron cualquier cosa allí. O sea, eso está registrado por años. ¿Sí me entiendes? Entonces yo asumiría que si se perdió el registro de estas gacetas o de estas cosas, tiene que haber alguien que diga, bueno, hubo un incendio en el periódico. Sí, no sé. Es que es la época, es que, o sea, no se sabe. El hecho es que, bueno, esta historia anda circulando por internet, hay un montón de documentales, de historias, bueno, nos sirvió para este podcast, aprendimos, pero aún hay más, la historia. Aún hay más. ¿Qué vas a contar? Porque este periodista dijo, bueno, pero si esto no fue verdad, cómo se generó el cuento, cómo se generó. Y entre sus investigaciones, alguien le dijo que no, o sea, que no, el vampiro no existía, pero que sí había un tipo que le apodaban el cangrejo de esta zona. Entonces, dice que le apodaban el cangrejo y que este tipo lo que hacía era que se relacionaba con mujeres casadas. Ay. Y cuando los maridos no estaban en la casa, ellas les dejaban las ventanas abiertas. Y este tipo venía, pero no era que las mataba. Era un cuento del pueblo de que había un tipo que venía y se merendaba a las esposas de otros mientras estos trabajaban, y a ese tipo le llamaban el cangrejo. Y que entonces parece el cuento porque eso era un beso del payaso lo que le daba. Parece que esta gente agarró la historia del cangrejo, le puso azúcar, flores y muchos colores y crearon al vampiro. ¿Sí? Tú ves. Entonces, claro, dice que esa es como la única historia que él encontró similar, claro, a esto, pues. ¿Y qué habrá pasado con ese cangrejo? Ahora hay que buscar el cangrejo. Dice que, bueno, hay otros datos chistosos. Decían que las mujeres solteras de más de 50 años colgaban cartelitos diciendo que estaban solas para que el cangrejo ingresara. Pero realmente nunca fue una asesina serial. O sea, el cuento más famoso, por lo menos el que este periodista relata, es un tipo que, unas mujeres infieles y ya. Pero eso, una historia que mutó y luego pasó al internet,
pusieron la foto de este señor, salió otra persona que lo conoció y dijo, espérate, yo conozco No al señor, soy- el señor me arregló La lavadora, el chico, señor vino a espérate. arreglarme la lavadora ayer, me arregló la tubería del baño. Y bueno, pero es interesante porque yo lo conseguí, Vane, hasta en periódicos internacionales. ¿Ah, sí? Sí, lo conseguí en algunos periódicos de Nueva York. No en el New York Times, Ok. pero en algunos periódicos de Nueva York, y conseguí prensa de toda Latinoamérica hablando de este señor, y la historia es falsa. Y bueno, y entonces le ponen un poquito de sazón, Claro. entonces le ponen un poquito más, pero no, la historia es mentira. Oh my gosh. ¿Qué será? ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? Bueno, nada, pues interesante igual, o sea, que quedó la Sí, historia, está entretenida. la moraleja, Bueno, ya sabemos dónde está Tucumán. bueno, No, no, bueno, de que se aprende, ¿cómo es que de que se aprende, se se aprende? aprende, se aprende. O sea, ya, este es nuestro dicho, ¿no? En este podcast, si no se llora, si no se ríe, se aprende. Se aprende. Así está. Hoy se aprendió que existe Tucumán Que existe Tucumán. y el cangrejo. Más nada. Pero sí, no, mira, vale, moraleja, no todo lo que uno lee en internet es verdad. De Claro. hecho, para encontrar estas informaciones, nosotras nos metemos. Vemos el podcast, yo por lo menos veo podcast, reviso periódicos, porque creo que esa es la... Sigo insistiendo en que los periodistas y las páginas, algunos policías tienen páginas donde puedes buscar, es donde uno busca la información, pero es que hasta los periodistas caen en la ola del internet. Y cualquiera pone una cosa aquí, sale un periodista y lo publica, y entonces lo que hace es legitimar la mentira. Claro. Es como un hueco. Entonces cuando vayan a buscar en internet y vean algo que les llame mucho la atención, como que un muchacho entró por la ventana de alguien, le mordió el cuello para chuparse la sangre y vivía en una cueva, duden un poquito antes de contarle eso a alguien. Pero es que en bueno, lo que pasa es que este mundo ahorita está demasiado loco. O sea, si hay gente que se cree perro, que se cree mesa, yo, Puede o sea, haber a mí me alguien que se dice cree vampiro. alguien que una gente que se cree Drácula y que yo de una, bueno, normal. ¿Se imaginan que alguien Normal. escuche esto y diga, sí, hay uno que se cree vampiro, se llama no sé quién? Sí, Si alguien lo escucha y sabe de Sí, por alguien favor, que se cree échenos ese vampiro, cuento. pónganos ahí un link para ir y hacemos un capítulo de eso. Exacto, esa persona. Y tenemos la exclusiva. Pero bueno, llegamos. Bueno, creo que este capítulo nos quedó divertido. No sé si ya esto es todo lo que quieras agregar. Sí, no, Creo estamos que listas. Estamos listas. Estamos listas. Si tienen algún comentario, por favor déjenos algún mensaje y nos vemos en el próximo episodio. Sí, hablamos en el próximo episodio. Chaito. Chao.